Página 1. La sociedad autófaga, capitalismo, desmesura y autodestrucción, por Anselm Jape, 2017. Teórico del valor y especialista en Guideborg, Anselm Jape, Bonn, 1962, es autor de títulos como Guideborg, Anagrama, 1998, o Les Habits Neuf de l'Empire, con Robert Kurz, Likeness, 2004. También ha publicado Crédito a muerte. La descomposición del capitalismo y sus críticos, 2011, junto a Robert Kurz y Klaus-Peter Ortlieb, El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Ensayos sobre el fetichismo de la mercancía, 2009 y 2014, además de una introducción al texto de Karl Marx El fetichismo de la mercancía y su secreto, 2014, y Las aventuras de la mercancía, 2016. El mito griego de Erisictón nos habla de un rey que se autodevoró porque nada podía saciar su hambre, un castigo divino por violar la naturaleza. Esta anticipación de una sociedad condenada a una dinámica autodestructiva constituye el punto de partida de la sociedad autófaga. Anselm Jape prosigue en ella la investigación comenzada en sus anteriores libros, en los que releyendo las teorías de Karl Marx bajo el prisma de la crítica del valor mostraba que la sociedad moderna se basa por entero en el trabajo abstracto y el dinero, la mercancía y el valor. Pero, ¿cómo viven los individuos la sociedad mercantil? ¿Qué tipo de subjetividad produce el capitalismo? Para comprenderlo, hay que retomar el diálogo con la tradición psicoanalítica, desde Freud hasta Erich Fromm o Christopher Last, y renunciar a la idea, forjada por la razón moderna, de que el sujeto es un individuo libre y autónomo. En realidad, este es fruto de la interiorización de las coacciones creadas por el capitalismo, y hoy en día el receptáculo de una combinación letal entre narcisismo y fetichismo de la mercancía. 0.0. Prólogo. De un rey que se autodevoró. Desde las profundidades del tiempo siguen llegándonos mitos antiguos que condensan en un breve relato una imagen precisa de lo que estamos viviendo. Tal es el caso de un pequeño mito poco conocido, el mito de Erisictón. Debemos su transmisión, con algunas variantes, al poeta heleno Calímaco y al poeta romano Ovidio. Erisictón era hijo de Tríopas, que se había convertido en rey de Tesalia tras expulsar a sus habitantes autóctonos, los pelasgos. Estos últimos le habían consagrado un magnífico bosque a Demeter, la diosa de las cosechas. En su centro se alzaba un árbol gigantesco y las dríades, las ninfas de los bosques, danzaban a la sombra de sus ramas. Erisictón, codicioso y deseoso de hacer con él tablas para construir su palacio, se presentó un día en el bosque con algunos siervos armados de hachas y empezó a derribarlo. La propia Demeter se le apareció entonces bajo la apariencia de una de sus sacerdotisas para invitarlo a que cejara en su empeño. Erisictón le respondió con desprecio y la ignoró, pero los siervos se atemorizaron y quisieron evitar el sacrilegio. Su amo cogió entonces una segura y de un golpe limpio le cortó la cabeza a uno de ellos, por andar de rebelde y contrariando al amo. Después derribó el árbol, a pesar de que de él brotaban sangre y una voz que le anunciaba su castigo. Este no se hizo esperar. Demeter le envió el hambre personificada, que penetró en el cuerpo del culpable a través de su aliento. De él se apoderó un hambre tan canina que ya nada podía calmarla, cuanto más comía, más hambre tenía, no podía saciarse, quería más y más. Engulló todas sus provisiones, sus rebaños y sus caballos de carreras, pero sus entrañas seguían vacías y él se marchitaba poco a poco. Como un fuego que todo lo devora, consumió lo que habría bastado para alimentar a una ciudad, incluso a un pueblo entero. Según Calímaco, tuvo que ocultarse en su casa, renunciar a salir y a participar en los banquetes, y acabó por mendigar alimentos por las calles tras haber terminado de arruinar la casa paterna.
En la versión de Ovidio, llega incluso a vender a su hija Mestra para comprar comida. Esta logró escapar gracias al don de la metamorfosis que le había concedido Poseidón. De vuelta a casa, su padre volvería a venderla de nuevo en varias ocasiones. Pero nada de todo esto calmó el hambre de Erisictón, y después que aquella violencia de su mal había consumido todos sus recursos y faltaban nuevos alimentos a su grave enfermedad, él mismo comenzó a desgarrar sus propios miembros con lacerantes mordiscos y el infeliz alimentaba su cuerpo disminuyéndolo. Así concluye el relato de Ovidio. Solo la desaparición casi completa de la familiaridad con la antigüedad clásica puede explicar por qué el valor metafórico de este pequeño mito se les ha escapado hasta hoy a los portavoces del pensamiento ecológico. En efecto, todo está aquí, la violación de la naturaleza en lo que tiene de más hermoso y de más sagrado para los habitantes originarios del lugar para extraerle materiales de construcción destinados a la edificación de los espacios del poder. Los bucólicos placeres de las dríades son sacrificados en aras de los festines a los que el arrogante príncipe prevé explícitamente consagrar su palacio. Es el poderoso el que presta oídos sordos a las apremiantes exhortaciones para que renuncie a la profanación, mientras los dominados se niegan a contribuir a ella. En Ovidio, los siervos refunfuñan ante la fechoría antes incluso de la intervención de la diosa. Su resistencia, expresada en nombre del respeto a la tradición, les cuesta cara, porque la rabia ciega del poder cuestionado se desencadena contra aquellos que lo critican y no quieren participar en sus crímenes. Finalmente, los siervos deben someterse y ayudar a su amo a cumplir su designio. Sin embargo, no es sobre ellos, que no han hecho más que obedecer órdenes, Calímaco lo dice explícitamente, sobre los que Deméter arroja las llamas de su venganza. La diosa castiga solo a Erisictón de un modo ajustado a su delito, al no poder alimentarse, vive como si toda la naturaleza se hubiera transformado para él en un desierto que se niega a prestar el auxilio natural a la vida del hombre. Incluso su tentativa de obligar a una mujer a reparar los estragos producidos por la locura de los hombres fracasa, y muere abandonado por los hombres y privado de los frutos de la naturaleza. Se trata de uno de esos mitos típicamente griegos que evoca la ibris, la desmesura debida a la ceguera y el orgullo implo, que acaba por provocar la némesis, el castigo divino sufrido por Prometeo, Ícaro, Belerofonte, Tántalo, Sísifo y Níobe, entre otros. La actualidad de este mito no puede sino sorprendernos. En particular, quienes gustan de presentar la destrucción del medio natural como la transgresión de un orden a sí mismo natural, con acentos más o menos religiosos, pueden ver en él una anticipación arquetípica de sus inquietudes. No respetar la naturaleza atrae necesariamente la ira de los dioses, o de la propia naturaleza. TV escribe. ¿Y en qué época le ha importado al poderoso destruir a lo que sea con tal de satisfacer su codicia? Para el que quiere más, la vida del ser humano carece de valor y todo puede ser comprado, o eliminado del camino. Porque el dinero, compra voluntades, leyes y justicia. Siempre ha sido así y seguirá siéndolo mientras haya un ser humano que respire. Jape escribe. Pero hay algo más. No es una catástrofe natural lo que se abate sobre este ancestro de los insensatos que hoy destruyen la selva amazónica. Su castigo es el hambre. Un hambre que crece al comer y que nada sacia. Pero, ¿hambre de qué? Ningún alimento es capaz de aplacarla. Nada concreto, nada real responde a la necesidad que siente Erisictón. Su hambre no tiene nada de natural y por eso nada natural puede calmarla. Es un hambre abstracta y cuantitativa que jamás puede ser saciada. No obstante, su desesperada tentativa de calmarla lo empuja a consumir alimentos en vano, estos sí muy concretos, destruyéndolos y privando así de ellos a quienes los necesitan. De esta suerte, el mito anticipa de forma extraordinaria la lógica del valor,
de la mercancía y del dinero, mientras que toda producción con vistas a la satisfacción de necesidades concretas encuentra sus límites en la naturaleza misma de dichas necesidades y recomienza su ciclo esencialmente al mismo nivel. La producción de valor mercantil, que se representa en el dinero, es ilimitada. La sed de dinero no puede apagarse jamás porque el dinero no tiene como función colmar una necesidad precisa. La acumulación del valor, y en consecuencia del dinero, no se agota cuando el hambre ha quedado saciada, sino que vuelve a ponerse en marcha de inmediato en un nuevo ciclo ampliado. El hambre de dinero es abstracta, está vacía de contenido. El goce es para ella un medio, no un fin. Pero esta hambre abstracta no tiene lugar, sin embargo, solo en el reino de las abstracciones. Como la de Erysichthon, destruye los alimentos concretos que encuentra a su paso para alimentar su fuego y, como en su caso, lo hace a una escala siempre creciente. Y siempre en vano. Su particularidad no es la avidez en cuanto tal, que no es nada nuevo bajo el sol, sino una avidez que nunca puede obtener a priori lo que la colma. En medio del banquete, quiere otro banquete, dice Ovidio. No es simplemente la maldad del rico la que está aquí en juego, sino un encantamiento que hace pantalla entre los recursos disponibles y la posibilidad de disfrutar de ellos. El mito de Erysichthon presenta, pues, paralelismos con el bien conocido mito de Midas, que muere de hambre porque todo lo que toca se transforma en oro, su comida incluida. El aspecto más notable de la historia de Erysichthon es tal vez su final, la rabia abstracta, que ni siquiera calma la devastación del mundo, concluye con la autodestrucción, con la autoconsumición. Este mito no nos habla solo de la devastación de la naturaleza y de la injusticia social, sino también del carácter abstracto y fetichista de la lógica mercantil y de sus efectos destructivos y autodestructivos. Se revela pues como una ilustración de la crítica contemporánea del fetichismo de la mercancía, según la cual el capitalismo es como un brujo que se viera forzado a arrojar todo el mundo concreto al caldero de la mercantilización para evitar que todo se pare. La crisis ecológica no puede encontrar su solución en el marco del sistema capitalista, que tiene necesidad de crecer permanentemente, de consumir cada vez más materiales, solo para compensar la disminución de su masa de valor, o cuando esta crítica compara la situación del capitalismo contemporáneo con un barco de vapor que sigue navegando mientras quema poco a poco las tablas de su puente, su casco, etc. Morir de hambre en medio de la abundancia, esa es sin duda la situación a la que nos conduce el capitalismo. Algo que, metáforas aparte, es cierto en el caso de la isla de Nauru. Los habitantes de esta minúscula isla del Pacífico, un estado formalmente independiente que descansa sobre yacimientos de fosfato, dejaron que las compañías mineras destruyeran literalmente su isla a fin de acceder durante algunas décadas a la abundancia mercantil. Desde entonces viven en la pobreza absoluta. Llegaron ingenuamente a creer que esa bonanza sería eterna. Las empresas extractoras del mineral, solo destrucción y contaminación les dejaron. 21 kilómetros cuadrados, para 10.000 habitantes. Gran parte de su prosperidad se debió a la explotación de los depósitos de fosfato que se encuentran en la isla y cuyo origen es discutido. Podrían ser depósitos de guano acumulados durante miles de años o podrían ser de origen marino. El fosfato se utiliza como fertilizante y la mayoría del producido en la isla fue exportado a Australia. Con la cercana extinción de las reservas de fosfato, Nauru hace frente a un futuro económico poco claro y bastante incierto. Parte de la riqueza obtenida con la explotación de este recurso fue colocada como fideicomiso para el futuro. Tras haber acumulado hasta 2.000 millones de dólares estadounidenses, la mala calidad de las inversiones escogidas y su utilización para completar presupuestos deficitarios año tras año ha hecho mermar los ahorros, y en 2004 el restante fue vendido para cancelar su deuda externa. No obstante, para intentar paliar dicha situación,
Nauru acogió un centro de detención de refugiados entre 2001 y 2008 a cambio de ayuda económica de Australia, nación encargada de supervisar dichas instalaciones. JP escribe. No obstante, las inquietantes semejanzas entre el osado rey de Tesalia y nuestra situación van aún más lejos. Sus comportamientos no solo evocan la lógica de este mundo al revés que es el fetichismo mercantil, sino también más directamente los comportamientos de los sujetos que viven bajo su dominio. La feroz pulsión que aumenta con cada tentativa de saciarla y que conduce a la desintegración física del individuo, que antes ha derrochado todos sus recursos y ultrajado los afectos más elementales, al punto de forzar a prostituirse a las mujeres de su entorno, recuerda a la trayectoria del drogadicto con síndrome de abstinencia. Y ciertos drogadictos con síndrome de abstinencia recuerdan a la lógica del capitalismo, del cual son una especie de figura metafórica. En términos más generales, Erysichthon posee claramente los rasgos del narcisista en sentido clínico. No se conoce más que a sí mismo, no logra establecer verdaderas relaciones ni con los objetos naturales, ni con los otros seres humanos, ni con las instancias simbólicas y los principios morales que se supone deben regular la vida humana. Niega la objetividad del mundo exterior y el mundo exterior se le niega y rehúsa prestarle la asistencia material más elemental, como la comida. La ibris, por la cual es castigado Erysichthon, consistía para los griegos en un desafío lanzado a los dioses, en la pretensión de ser sus iguales. Más allá del aspecto estrictamente religioso, en esta condena griega de la ibris hay una advertencia contra el deseo de omnipotencia, contra las fantasías de omnipotencia que constituyen el fondo del narcisismo. Fetichismo y narcisismo. Este libro va a articularse en torno a estos dos conceptos y a sus consecuencias sobre las sociedades actuales. La ibris de Erysichthon acarrea la destrucción y desemboca finalmente en la autodestrucción, que nos recuerda aquella a la que hoy asistimos y que la categoría del interés de los actores no puede ayudarnos en modo alguno a comprender. Desde hace algún tiempo predomina la impresión de que la sociedad capitalista se ve arrastrada en una deriva suicida que nadie quiere conscientemente, pero a la que todo el mundo contribuye. TV escribe. Cuando uno consume cosas del mercado, sabe que contribuye a generar más contaminación, pero no le interesa, no piensa en nada, solo en la vanidad y la satisfacción de gastar el miserable salario en comprar basura. JP escribe. Es una destrucción de las estructuras económicas que aseguran la reproducción de los miembros de la sociedad, destrucción de los vínculos sociales, destrucción de la diversidad cultural, de las tradiciones y las lenguas, destrucción de los fundamentos naturales de la vida. Lo que constatamos por todos lados no es solamente el fin de ciertos modos de vida para pasar a otras destrucciones creadoras de las que la historia de la humanidad estaría llena, sino más bien una serie de catástrofes a todos los niveles y a escala planetaria que parece amenazar la supervivencia misma de la humanidad, o al menos la continuación de una gran parte de lo que ha dado sentido a la aventura humana, para sumir de nuevo a los humanos en el estado de anfibios. Este libro prolonga los análisis presentados en Las aventuras de la mercancía, donde expongo lo esencial de la crítica del valor. Su lectura previa no es indispensable para leer esta obra, puesto que sus conceptos más importantes se recogen al comienzo y en diversos lugares. Sin embargo, el conocimiento de las aventuras de la mercancía sin duda permitirá comprender mejor todo lo que está en juego en la sociedad autófaga, que sigue una trayectoria en parte diferente. Un apéndice al final del libro resume las tesis de la crítica del valor. Recomendamos su lectura preliminar a quienes todavía no las conozcan, mientras que los demás pueden pasar de inmediato al primer capítulo. En lugar de comenzar por establecer una base teórica inspirada en las obras de Marx y llegar a continuación a consideraciones más históricas, detalladas y concretas, se tratará aquí de abordar la temática del sujeto a través de enfoques diversos, algunos de los cuales son conceptuales y otros empíricos.
El procedimiento es pues menos deductivo y la óptica puede variar de un capítulo a otro. En ocasiones se trata de resumir vastas problemáticas con ayuda de conceptos bastante generales y, en otras, de examinar en detalle un argumento, un autor o un fenómeno. No es un tratado sistemático, sino una tentativa de arrojar una luz nueva sobre la forma sujeto moderna. La crítica del valor constituye la base de este libro, pero también moviliza otros enfoques recientemente aparecidos en las ciencias humanas y entabla un diálogo con autores a veces muy alejados de la crítica del valor. El libro Las aventuras de la mercancía se proponía decir lo esencial sobre un tema circunscrito, la crítica del valor y su lectura de Marx. La sociedad autófaga, en cambio, trata cuestiones mucho más amplias, que no puede pretender agotar. Como los primeros arqueólogos, en lugar de retirar pacientemente capas enteras de terreno, he excavado pozos por aquí y por allá. Se trata, pues, más bien de un programa de investigación cuyo futuro avance no podrá producirse más que en forma de un trabajo colectivo que ya se ha emprendido en algunos lugares. Las luces arrojadas sobre la cuestión de la subjetividad mercantil son, pues, variadas. En el primer capítulo, el enfoque es filosófico e histórico y se basa en la crítica del valor. En el segundo, se entabla un debate con el psicoanálisis, la escuela de Frankfurt y Christopher Lasch. En el tercero, me sirvo de la sociología contemporánea. El cuarto se centra en la cuestión de la violencia y los asesinos en las escuelas. Finalmente, el epílogo retoma los conceptos de dominación y democracia, y analiza la aterradora perspectiva de una posible regresión antropológica. En lo que concierne al modo de exposición, espero haber evitado el estilo universitario o cualquier otra forma de jerga y haber logrado seguir el consejo de Schopenhauer, utilizar palabras ordinarias para decir cosas extraordinarias, y no lo contrario. TV escribe. El caso de la isla Nauru es patético. Una vez agotada la fuente de riqueza, hay retorno a la miseria. Hay casos especiales, como lo es Japón, que, sin tener grandes riquezas naturales, se enfocó en desarrollar el entendimiento. Y otros casos como México, súper rico en recursos, pero con una cultura pésima, con gente cuya actitud es mediocre y con una clase política súper corrupta. Echarle la culpa a la codicia del rico, no tiene sentido. No es excusa. El humano, es codicioso, egoísta porque es una actitud que sirve para prevalecer. Lo terrible es que, en este afán, no le interesa perjudicar a otros, aunque entre los perjudicados vaya él mismo. Y eso, obviamente indica el gran nivel de la estupidez de una especie. Alegamos que, si fuéramos tan destructores, ahora no habría tantos miles de millones de humanos en la Tierra. Y los hay, pero la gran mayoría, son seres condenados a padecer, a sufrir. A eso no se le puede llamar éxito. Página 10.